En las mujeres se producen también en pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales y en los ovarios. En el varón fundamentalmente incrementa la libido, la testosterona, aumenta la masa muscular, el vello corporal, tenemos vellitos en una mano, en un brazo, perdón, y el fortalecimiento de los huesos. Estimula la testosterona, la producción de espermatozoides, el cambio de voz, desarrollo del pene, desarrollo de las características fenotípicas. Y vamos a ver un poco sobre el cortisol, que es una otra hormona esteroidea. Esta hormona esteroidea se produce en la corteza suprarrenal previa estimulación por la ACTH, la hormona. Primero tenemos en el hipotálamo la hormona liberadora de corticotrofina. Aquí tenemos CRH, Corticotrophin Release Hormone, del hipotálamo, que va a estimular a la hipófisis anterior para que se libere la hormona ACTH, adrenocorticotrofina. Esta va a ir vía sanguínea hasta la corteza suprarrenal y allá esta va a ser estimulada para producir el cortisol. Ya deben saber ustedes que aumenta el cortisol y hay un proceso de retroalimentación negativa que va a inhibir al hipotálamo para que no se produzca más la hormona liberadora de la corticotrofina. Varias funciones tiene el cortisol. Vamos a partir de lo más importante y general. El libro dice que regula el metabolismo energético o metabolismo intermedio. Tiene un rol importantísimo en la regulación de la respuesta inmunitaria. Anotamos acá que su exceso la inhibe. Esto tiene una relación de gran importancia porque existe una gran familia de fármacos que son los corticoides, que tienen, o que son, mejor dicho, agonistas del cortisol. Es decir, tienen un efecto similar al cortisol y hemos visto de que uno de ellos es inhibir a la fosfolipasa 2, pero también inhibe la expresión del gen de la COX. Entonces se inhibe la producción y además el reclutamiento de los leucocitos, con lo que se llega a una disminución muy potente de la respuesta inmunitaria. Son antiinflamatorios muy potentes que tienen un amplio uso en tratamiento de enfermedades autoinmunes, en respuestas exageradas del sistema inmunológico, como en el caso de las tormentas citocínicas, del COVID, la coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que podemos señalar en relación a que regulan una adecuada respuesta inmunitaria, pero su exceso, al igual que los fármacos corticoides, la inhibe de una forma muy potente. Tiene que ver el cortisol adicionalmente con la liberación o la producción, mejor dicho, de la gluconeogénesis. Y la glucogenólisis. Entonces, cuando hay una producción excesiva de cortisol por un adenoma en la corteza suprarrenal, por una estimulación excesiva a través del hipotálamo o de la hipófisis anterior, de la adrenocorticotrofina, en cualquiera de estos casos, sea un adenoma o una estimulación superior a nivel del cerebro, entonces va a producir una estimulación de la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática, liberándose glucosa
produciéndose glucosa en exceso y afectando a aquellas personas que tienen problemas de diabetes. Ponemos hormona diabetógena. El cortisol tiene también una acción mineralocorticoide. Tipo aldosterona, para que se entienda. Entonces, esto significa que como la aldosterona es una hormona que va a retener sodio y agua a nivel renal, el cortisol no tiene la misma potencia, pero también tiene un efecto mineralocorticoide, también ayudando a la retención de sodio y de agua a nivel renal. Vamos a indicar además de que el exceso produce el síndrome de Cushing. Vamos a ver en un momento en qué consiste. Y los corticoides, exceso de corticoides, el síndrome cushinoide. Entonces, se produce una serie de alteraciones. En el caso de la adenoma o de la producción endógena se llama Cushing, y cuando se utilizan corticoides, cushinoide, que es una referencia a que se parece. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el síndrome de Cushing o el cushinoide? Va a afectar una gran cantidad de cualidades o características, como alteraciones en el estado de ánimo, depresión, por ejemplo, cara de luna llena típica, una cara redonda, debido a una acumulación de líquido. Les he dicho hace un momento que tiene la capacidad de retener sodio y agua, y a una redistribución de la grasa corporal. Va a afectar a los huesos, induciendo osteoporosis. Va a producir hipertensión debido a esa función, principalmente mineralocorticoide, que retiene agua y sodio. Va a producir lipólisis en todos los tejidos, es una de las características del cortisol y de los corticoides, y esa grasa liberada va a ir a acumularse en otras zonas del cuerpo, como una joroba o como la acumulación a nivel abdominal en el tejido de los intestinos. Induce infertilidad. Aquí está lo que decíamos, obesidad central. Por la movilización de los lípidos se van liberando estos de los tejidos donde generalmente se acumula, por eso va a haber una piel delgada y fina, aparecen estrías abdominales, amenorrea o alteraciones en el ciclo menstrual, debilidad muscular, hematomas, úlcera de la piel, y aquí he anotado lo que no había en este gráfico, aquí a la derecha, en grande, en el síndrome de Cushing y en el cushinoide, hiperglicemia y disminución de la respuesta inmunitaria, que quizá es lo más importante, acordarse para siempre. Ok, pasamos. Otra de las funciones del colesterol es ser parte de las membranas celulares, de todas ellas. Tenemos acá en la representación de la izquierda, en amarillo, el colesterol que está atravesando las dos caras de una doble capa lipídica. A mayor cantidad de colesterol que existe en alguna membrana, por ejemplo en la membrana citoplásmica, va a haber una mayor rigidez de esta membrana. O la menor cantidad de colesterol, como en el caso de las membranas mitocondriales,
hará que éstas sean menos rígidas, más flexibles. Aquí tenemos otra representación en una doble capa lipídica. Ya no una función, sino una relación con problemas del colesterol, es la litiasis biliar. Aquí tenemos la imagen a la izquierda, tenemos el hígado. En el hígado se producen las sales biliares, que ya saben que tienen la función de emulsionar a los alimentos y que por los conductos intrahepáticos y extrahepáticos llevan estas sales biliares con la bilis, con agua, hasta la vesícula, de donde se va a vaciar hacia el duodeno cuando haya ingesta de alimentos grasos. Más a la izquierda tenemos en mayor proporción, en mayor medida, la vesícula y en ella el colédoco, que va normalmente a depositar la bilis en el duodeno. Pero aquí tenemos ya imágenes de la formación de cálculos biliares. Los cálculos biliares entonces son cálculos de colesterol, fundamentalmente. Y el colesterol ya sabemos que es precursor de las sales biliares. Estos cálculos pueden molestar dentro de la vesícula o, si son relativamente pequeños, introducirse por el colédoco y producir los cólicos, los terribles cólicos, que son dolores muy fuertes, que significa el esfuerzo del conducto del colédoco para eliminar estos cálculos hacia el duodeno. Entonces, la coledocolitiasis fundamentalmente se produce por un exceso en ingesta, un exceso en la ingesta de colesterol o una disminución de la producción de ácidos biliares. Ese exceso de la producción de ácidos biliares puede condicionar que el colesterol precipite, porque normalmente con una cantidad de ácidos biliares normales, perdón la redundancia, el colesterol que se va a eliminar por esta vía, por la vía del hígado y de la bilis, va a estar bien disuelto si los ácidos biliares están en cantidad normal, pero si están escasos, entonces van a tender a precipitar. Entonces, la coledocolitiasis se manifiesta en la signosintomatología generalmente por intolerancia a alimentos grasos, con náuseas y vómitos, y dolor tipo cólico cuando los cálculos están intentando ser eliminados o se quedan atravesados en alguna parte. El tratamiento es un tratamiento quirúrgico mediante la mayoría de los casos endoscopía y en algunos casos complicados con incisiones más grandes que permitan ver el conjunto de la zona donde se está produciendo este problema. Otro problema relacionado a la hipercolesterolemia, más allá de 200 miligramos por decilitro, de origen de influencia familiar o genética, problemas en el metabolismo o por un exceso de alimentos que contienen colesterol, como la yema de los huevos, leche y derivados y la grasa animal. A lo largo del tiempo, una dieta y en raros casos un problema familiar hereditario condicionará que
con el tiempo se vayan depositando en el endotelio vascular una serie de sustancias, entre ellas el colesterol, pero también fosfolípidos, triglicéridos y ésteres de colesterol. Estos van a ir a lo largo del tiempo modificando la estructura del endotelio vascular. Entonces, vamos a ver, imagen agrandada. Tenemos acá, en la imagen general, vamos a ir identificando a los que participan de este problema. En amarillo tenemos el colesterol y en celeste tenemos aquí los representantes del colesterol, de los triglicéridos. Entonces, lo que pasa es de que a medida que se va depositando este exceso de grasas, va a haber una reacción del sistema inmunológico. Van a aparecer a través de las señales químicas linfocitos, entre ellos los monocitos, que se van a convertir en macrófagos. Tenemos acá en morado un macrófago que está fagocitando lípidos, está fagocitándolos, y que luego de fagocitarlos y de crecer en tamaño, se convierten en las famosas células espumosas, que se van a morir y van a ir depositando sustancias. Aquí tenemos el colesterol adicionalmente. Entonces, la presencia de estas células inmunitarias significa el desarrollo silencioso y crónico de un proceso inflamatorio que va a ir modificando la estructura, la delicada estructura del endotelio, haciendo que, por ejemplo, las células musculares que están en la parte basal vayan y migren hacia la parte superior. Va a ir formándose colágeno. Aquí tenemos la representación del colágeno. Y elastina, no solamente colágeno, sino elastina. Y finalmente, aquí no está representado, cuando se forma la placa, esta se calcifica. Finalmente hay una calcificación de la placa. Una placa madura que está interfiriendo de alguna forma en el flujo de sangre, produciendo, evitando que el flujo sea laminar y produciendo turbulencias que pueden ser el origen de un proceso de coagulación sanguínea y el origen de un infarto de miocardio, ¿no? Aquí tenemos una representación gráfica de cómo este problema que hemos señalado acá, las placas ateromatosas, pueden desencadenar este problema tan importante que es el infarto de miocardio. ¿Cómo se excreta el colesterol? Ya lo hemos mencionado hace un momentito. Como colesterol. El exceso de colesterol se excreta en la bilis como colesterol. Pero también se excreta en forma indirecta como sales biliares. Por supuesto, las sales biliares se forman a partir de colesterol, entonces es otra forma de excretarlo. Los niveles normales, más o menos 200 miligramos por decilitro. Esta es una medida que ha sido cuestionada por algunos estudios porque se sospecha de que este límite no es un límite que obliga a la persona a empezar a consumir fármacos, como las estatinas que hemos mencionado en la anterior clase, que son las que inhiben el proceso de síntesis de colesterol, inhibiendo a la HMG coenzima reductasa, hidroximetil, lutaril, coenzima reductasa. Eso hemos visto al inicio del tema. Entonces, mucha gente apenas llega a los 220, 230, ya está consumiendo. Tal vez esta es una medida errada y lo que tiene que hacer el paciente es iniciar primero una dieta para ver si con la dieta baja en yema de huevo, baja en grasas animales, baja en leche y derivados, puede regular y no irse inmediatamente al tratamiento con estatinas.
Le llaman colesterol bueno y colesterol malo a las lipoproteínas. El bueno son las lipoproteínas de alta densidad, HDL en inglés, High Density Lipoproteins. El malo a las LDLs, lipoproteínas, Low Density Lipoproteínas o lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué razón? Ya lo hemos explicado. Porque las HDL, las de alta densidad, recogen, vamos a anotar acá, son basureros, para que se acuerden, recogen lípidos y colesterol de los tejidos cuando estos están en exceso. Y las LDLs que se sintetizan en el hígado transportan a tejidos. Entonces, no voy a anotar más acá porque al principio del tema ya está claramente definido qué significa una lipoproteína. Es un conjunto de proteínas que engloban a triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Aquí vamos a remarcar que los ácidos grasos poliinsaturados son, o mejor dicho, no tienen tanta incidencia en el desarrollo de aterosclerosis. Más saludables. En cambio, las grasas malas son las saturadas, mayor incidencia en aterosclerosis. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturadas, tenemos, ya hemos visto también eso, la serie omega 3, que es propia de pescados, y frutos secos, nueces, almendras, cayú. Y es saludable. Mencionamos entonces fármacos. Ya hemos visto al principio de la clase a las estatinas y ahora mencionaremos a un fármaco que se llama ezetimiba, que inhibe absorción del colesterol en el intestino. Y otros dos fármacos que son el clofibrato y el gemfibrosilo, que disminuyen la incidencia de las lipoproteínas de muy baja densidad. Ya lo habíamos dicho, las estatinas inhiben la HMG coenzima A reductasa, disminuyendo entonces la síntesis de colesterol. Bien, muchachos, hasta acá hemos llegado. La siguiente semana, yo creo, porque viernes ustedes tienen examen, entonces no habrá clase teórica y retomarán con otro docente el día martes de la siguiente semana. Voten bien, sea por Samuel o sea por el tuto, pero es una oportunidad que tenemos de deshacer